Bienvenidos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre los tips para dejar de ser poco aburrido o poco aburrido. O poco aburrido, poco aburrido. ¿Poco aburrido? Este tiene que estar en negrito después. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Rivero, me dedico a las dinámicas sociales, al desarrollo personal. Voy a poner mis redes por acá, comentarme si te gustó, si lo disfrutás. Y en este video vamos a hablar sobre cómo ser menos aburrido o poco interesante en tus conversaciones. ¿Bien? Vamos. Bueno, el primer tip para dejar de ser aburrido o poco interesante en tus conversaciones es aumentar tu energía. ¿Sí? Es muy importante aumentar tu energía y poder transmitir todo esto que vos sentís. Ahora, ¿por qué es tan importante aumentar tu energía? Imagínate vos hablando con una persona que te hable. Sí, hoy fui al súper y estoy persiguiendo mis sueños. Y obviamente no te va a transmitir nada, va a generar mucho aburrimiento. La moneda de cambio por ahí más importante hoy en día con tanta información y con tanta llamada de atención justamente es esa, ¿sí? La atención, es muy importante captar la atención de las personas y el hecho de hablar con mucha energía, generar mucha conexión en este sentido de ganas de vivir es muy importante. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestra energía? Yo creo que hay cosas muy importantes. Primero, la fisiología, ¿sí? Hacer ejercicio, son todas cosas que ya vamos sabiendo, ¿sí? Pero el hecho de tener la corporalidad abierta, de poder expresarse, de no tener miedo a moverse y a bailar, a lo que sea, va a generar mucha buena energía y te va a generar hormonas como que vos te vas a sentir mucho mejor, mucho más divertido y vas a poder transmitir todo eso, ¿sí? Escuchar la música que te gusta, mover tu cuerpo, la fisiología, el hecho de estar agradecido, te va a dar muchas ganas de vivir, de pensar de que todo podría ser peor, ¿sí? y de pensar en positivo, te va a ayudar a tener muchas más ganas de vivir y transmitir todo esto al mundo, a las personas. El tip número 2 es empezar a romper ese hábito, ¿sí? a dejar ese hábito, dejar de ser aburrido, dejar de ser poco interesante. ¿Y cómo podemos empezar a cambiar esto? Primero es hacer cosas nuevas, ¿sí? El hecho de hacer cosas nuevas, probar cosas nuevas, todas las semanas como actividad te lo pongo, todas las semanas tenés que hacer algo nuevo, ¿sí? Puede ser el viernes, puede ser el sábado, puede ser el día que vos quieras, el día que vos puedas, pero todas las semanas tiene que ser algo nuevo, ¿sí? En vez de por ahí mirar la serie de Netflix en tu casa, anda al cine, invita a alguien, invita a un amigo, invita a una chica, invita a un chico, ¿sí? Hacer algo diferente y invitarlo al cine, ¿sí? En vez de mirar la serie de Netflix, invitar al cine. En vez de todos los sábados quedarte en tu casa haciendo nada, andar a un parque de diversiones, meterte a esa clase de baile, andar al teatro, hacer cosas locas, guitarra, instrumentos, hacer cosas nuevas que fomenten tu creatividad, te hagan tener más temas, ¿no? Para contar, para ser más interesante y dejar de ser un poco tan aburrido. Entonces, empezá a cambiar tus hábitos. Estas cosas que haces cotidianamente, empezá a cambiarlas, a formar hábitos que te generen más experiencias y cosas para contar. Entonces, hay que romper este hábito de ser aburrido y siempre probar cosas nuevas. El hecho de probar cosas nuevas te va a traer muchas emociones, te va a traer muchas experiencias y muchas cosas realmente interesantes para contar. El tip número 3 es como un Power Ranger. El tip número 3 es dejar de hacer preguntas aburridas. ¿Sí? Generalmente las conversaciones son, bueno, y vos cuando conoces a alguien, ¿no? ¿Vos de qué trabajás? Mirá qué bien. Literal es, mirá qué bien, sin ningún acote, sin ningún nada. Entonces, dejar de hacer preguntas aburridas. En vez de preguntar a qué te dedicas, que no está mal, ¿no? No está mal porque vos podés preguntar a qué te dedicas y cuando te contestan, a partir de lo que te contestan, por ejemplo, no sé, soy contadora. Mirá qué pero yo estudié contador un par de años, la verdad que me aburrió mucho, así que me cambié de carrera. Y tipo se van dando esas conversaciones, pero al final son como media trilladas. Entonces, empezar a dejar de preguntar, ¿no? Cosas trilladas, aburridas, tipo de entrevista, y empezar a hacer preguntas más divertidas, como ¿cuál fue la película que te cambió la vida? ¿Tenés algún sueño? ¿Puedo ayudarte a cumplirlo? ¿No? De alguna forma puedo aportar algo. O sea, al empezar a hacer preguntas hasta más atrevidas, ¿sí? ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Etcétera. Hacer cosas como para conocer a alguien en una intimidad que no la conocen la mayoría de las personas. Entonces, si querés dejar de ser aburrido, si querés dejar de ser poco interesante en el momento de tus conversaciones, empezá a hacer preguntas diferentes, ¿sí? Si vos sigues haciendo las mismas preguntas, vas a tener los mismos resultados. Tu conversación va a ser aburrida y van a ser poco interesante. Entonces, empezá a preguntar cosas más divertidas, que a vos te generen una emoción, que la otra persona cuando la diga, no me esperaba esto, y la conteste, ¿sí? Y el hecho también de saber contar historias. Una persona que no es aburrida, una persona muy interesante, es una persona que sabe contar una historia, que no es una correlatividad de hechos, sino que le agregás una emoción, una vivencia, una experiencia, emociones en otra persona, generás al final, en el momento del clímax de la historia, cuando no se sabe qué va a pasar, generás estas interrogantes y al final das un remate de que genera alguna emoción.
o puede ser emotividad porque es una historia emotiva, o tristeza o diversión. La más común en las conversaciones divertidas es agregarle un remate que termine en algo divertido, algo inesperado. Entonces, dejar de preguntar cosas boludas, ¿sí? Poco interesantes, aburridas, normales, que todo el mundo se espera, y empezar a preguntar cosas más raras, locas, ¿sí? Y aprender a contar una historia, es muy clave eso. El tip número 4 es agrandar tu grupo de conocidos, y más allá de agrandar tu grupo de conocidos, empezar a consumir cosas de gente interesante. La gente que es muy divertida, muy interesante, te aseguro que no se la pasa mirando Netflix, que no se la pasa haciendo las mismas cosas que hacen todos, mirando las redes sociales. Entonces, deja de consumir por ahí noticias, ¿sí? Por ahí con todo esto del coronavirus hoy en día, la gente se la pasa mirando mucho. Entonces, deja de consumir noticias que no te suman, ¿sí? A tu persona, ¿sí? Empezá a consumir cosas más interesantes. Si a vos te interesa, no sé, la fotografía, empezá a consumir de cosas de fotografía, de cómo hacer una foto por ahí más loca, más divertida, aplicada, lo que sea, pero deja de consumir estas cosas que consume todo el mundo, que por ahí no son tan interesantes, y empezá a consumir cosas interesantes. Las personas muy interesantes, cuando tienen una duda de algo, una curiosidad de algo, lo investigan y en el momento de la comparación lo pueden lanzar y como que pueden impresionar a la persona. Entonces, fíjate en qué estás consumiendo, fíjate la negatividad y positividad de lo que estás consumiendo, ¿sí? Y si lo puedes aplicar a tu vida. Entonces, es muy importante lo que consumís. Y el hecho de agrandar tu grupo de conocidos. Si vos no solo trabajás y estudiás, que es lo que hace la mayoría, sino que tenés un emprendimiento con amigos, vas y te anotás en un curso de cómo tocar X instrumento, te anotás en un curso de cómo bailar, te anotás en un curso de meditación, te anotás en un curso de, no sé, te digo lo que hago yo, de coaching, haces diferentes cosas, ¿sí? Te sumergís en diferentes experiencias, ahí va a haber, sobre todo grupales, va a haber un grupo de gente que vas a conocer y cada gente es un mundo diferente y esas experiencias te van sumando vos porque estás conociendo muchos mundos diferentes que son muchos temas para después hablar y aprender para luego aplicar en esas conversaciones donde querés que sean muy interesantes. El tip número 5 es hacer todos los días algo que te lleve a tus sueños, ¿sí? Pensá, y si no sabes cuál es, empezá. Hay muchos videos, lo puedo hacer más adelante, hay mucha gente que se dedica a cómo ayudar a la gente, cómo conseguir su propósito, cómo conseguir un sueño, a qué se quiere dedicar, lo que sea. Entonces, primero, identificar cuál es tu sueño, cuál es ese objetivo que querés alcanzar por satisfacción propia. Y luego, todos los días, hacer un poquito sobre eso. Entonces, vos al momento de tener una charla, al momento de tener una conversación, no va a ser nada aburrido si vos, no sé, te querés dedicar a ser el mejor fotógrafo del mundo, si querés dedicarte a tener tu empresa, a ser orador y dar conferencias, lo que sea que vos quieras hacer, ¿sí? Y haces todos los días un poquito de eso. Al momento de tener una conversación, lo vas a contar y vas a decir, no, bueno, yo estoy estudiando cómo el ángulo de las fotos porque mi sueño es, tipo, eso va a ser cero aburrido, va a ser muy divertido, va a ser muy interesante. La gente va a querer profundizar en eso y va a querer saber, y más si es algo loco. Si vos tenés, por ejemplo, en mi caso, que tengo un curso de dinámica social, le enseñamos a chicos a cómo conocer mujeres, ¿sí? Seducción, en resumidas cuentas. Cuando lo cuento, cuando me preguntan más y me dicen, che, pero ¿qué onda eso? Che, pero ¿qué onda los pibes? Che, pero ¿qué onda vos? Che, pero ¿cómo se...? Y se hacen muchas preguntas, muchas interrogantes al final, lo que vos estás comentando, la conversación termina siendo como esa historia que genera interrogantes donde vos podés explayarte mucho más y genera una emoción mucho más gratificante, otra experiencia de la otra persona. Entonces es muy importante todos los días hacer un poquito sobre tu sueño, para que todos los días no vas a tener, sobre todo para contar eso, y aparte va a ser muy interesante saber más, a ver cómo vos te estás acercando a ese sueño. ¿Bien? Porque aparte en el momento de vos perseguir tu sueño va a haber muchas complicaciones, muchos obstáculos, hay muchas historias de superación, de diversión o de lo que sea justamente para contar. Va a ser muy interesante que todos los días hagas un poquito más por tu sueño. Y el paso número 6, y este es el más clave de todos, porque aprendemos a partir de la experiencia, aprendemos a partir de las vivencias. El paso número 6, el tip número 6 es juntate con esa gente interesante, juntate con esa gente que vos considerás que es muy divertida, que siempre tiene algo interesante, que siempre tiene algo que contar. El hecho de juntarte con esas personas, vas a conocer qué cosas consumen, qué aprenden, cómo se mueven, los chistes que hacen, por qué lo hacen, en qué momento lo hacen, qué cuentan, qué no cuentan. O sea, el hecho de juntarte con esa gente te va a ser mucho más interesante porque no solo vas a tener experiencias con una persona interesante, de las cuales contar luego en tus conversaciones, sino que aparte vas a saber y vas a empezar a lograr el clip sobre las cosas que vos puedes hacer para ser más interesante y para comunicar y cómo comunicarlas, ¿sí? El hecho de juntarte, simplemente el hecho de juntarte con esa gente, aunque vos no tengas esa intención, te va a hacer lograr ser un poquito más como esas personas. Dicen siempre... Me están matando. Dicen siempre que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Entonces,
Si vos te juntás con 5 personas que son muy aburridas, te aseguro que vas a incorporar hábitos de ser aburrido. Si te juntás con 5 personas que son muy divertidas, te aseguro que vas a lograr hábitos de esas personas para ser muy, muy divertido. Te vas a convertir en una persona así. Entonces es muy importante con la gente con la que te juntás. Aprovechá de buscar a las personas con las que te querés juntar, de las habilidades que tienen y relacionate mucho con ellos, juntate mucho con ellos, integrate, ¿sí? Te aseguro que este es el tip más fundamental como para lograr alguna habilidad, algún hábito, conocer a las personas, ¿sí? En este caso, cómo dejar de ser tan aburrido y ser un poquito más interesante en tus conversaciones. ¿Bien? Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya gustado. Déjame tus comentarios si querés que te diga, no sé, series de otro tips. Mientras más específico mejor, así puedo ayudarte mucho más. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Ahí me está diciendo. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Seguime en mis redes sociales. Vamos.